y que tú eres Dios suficiente para cada uno de ellos, que tú eres mi Dios quien suplirá toda necesidad, Señor. La elevamos delante de ti, Señor, porque con tu palabra hemos de ser fortalecidos, Señor, para seguir avanzando, para seguir creciendo en los propósitos que tú ya has trazado para cada una de nuestras vidas y las familias, Señor. Bendice, mi Señor, te lo ruego, a todo aquel que escuche tu palabra. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que han de venir, Señor. Dice tu palabra, a los llamados de tu nombre, Señor, para que conozcan quién eres tú, en el nombre de Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Queremos dar gracias a Dios porque estamos hoy aquí en este día de enseñanza, donde hemos de ser edificados con la verdad de su palabra. Así es que hemos orado, hemos leído la palabra de Dios y vamos a entonar un canto que glorifique y que alabe el nombre de nuestro Dios. Hermano, la gracia de nuestro Dios es sublime. La gracia de nuestro Dios nos alcanzó porque dice su palabra que por gracia somos salvos. No es por nuestras obras. Cristo Jesús pagó todo, mi hermano, para que nosotros recibiésemos esa gracia de salvación, pero dice el Señor que Él preparó sus obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así es que vamos juntos a alabar el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Jesús, y yo le invito a que tenga un corazón dispuesto para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Sea bienvenido, hermano. Dios le guarde. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Eres bueno, Señor. Eres todopoderoso, Jesús. Aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Aleluya. Conmueve el mundo con
aunque oigas rumores de guerra, dice el Señor, porque aunque veas que ocurren desastres naturales, dice el Señor, aunque acontecen cosas difíciles a tu alrededor, dice el Señor, yo estoy contigo. No temas porque yo te tengo en mi mano, dice el Señor. Sigue avanzando, dice el Señor, porque yo soy tu Dios y tengo mi palabra para sustentarte cada día, dice el Señor. Solamente cuida de poner en obra mis palabras, dice el Señor, para que en todo lo que hagas te vaya bien, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Señor. Porque el que se acerca a mí, dice el Señor, es necesario que crea que yo soy, dice el Señor, y que soy galardonador de los que me buscan, dice el Señor. Búscame de todo tu corazón, dice el Señor. De mañana, de tarde, mediodía, dice el Señor, por las noches, dice el Señor. Porque mi venida está pronta, dice el Señor. Porque cuando tú vienes a mí, dice el Señor, yo soy el que envuelvo tu corazón, dice el Señor. Y aquellas pruebas que tú pasas, dice el Señor, se cumple, dice el Señor, lo que yo digo, dice el Señor. Que aunque pases por las aguas, dice el Señor, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarán, y la llama arderá en ti, dice el Señor. Porque mío eres tú, dice el Señor. Así que cuando pases por pruebas, dice el Señor, aprende a alabarme, iglesia mía, dice el Señor. Que en tu corazón esté rendido a mí, dice el Señor. No dejes que venga el enojo, dice el Señor. Pero también tienes que saber, dice el Señor, que cuando pasas por pruebas, dice el Señor, el enemigo no te puede tocar, dice el Señor. Porque soy yo el que he puesto cerco alrededor de ti, iglesia mía, dice el Señor. Aleluya. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a su siervo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decena de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Aleluya. El Señor le bendice, hermano. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta tarde. La va a dar nuestro pastor Edwin. Que Dios les bendiga. Gracias. Que los vas encontrando el tiempo que yo los vaya hablando ya. ¿Cómo están mis amados hermanos? Aleluya. Les bendigo en este día en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar conectados. Gracias por estar al pendiente de la palabra de Dios, amados hermanos. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de los Salmos. Salmo 32, por favor. Y en esta tarde vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante, hermanos, entender que cuando Cristo muere y resucita, fíjese, ¿qué produjo la resurrección de Cristo? Hermano, ahí nace la iglesia de Cristo. Qué maravilloso es cuando podemos estudiar la palabra y cuando entendemos
Fíjese bien, entendemos. Cristo murió, resucitó, pero al resucitar, Él deja una obra perfecta, que es su iglesia. Pero su iglesia no tiene la estatura todavía del varón perfecto. Cristo es el varón perfecto. Y bueno, ¿por qué decimos que la iglesia no tiene la estatura del varón perfecto? Porque de toda la iglesia que hay en la tierra, fíjese bien, de toda su iglesia va a sacar a su esposa. Y su esposa tiene que tener la misma estatura espiritual que Cristo. No puede ser una iglesia enana. No puede ser una iglesia niña. No puede ser una iglesia berrinchuda. Tiene que ser una iglesia que esté a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y qué cree? La iglesia todavía no está lista. ¿Qué le está haciendo falta a la iglesia en este tiempo, amada? Amada iglesia, ¿qué le está haciendo falta a la iglesia? Entendimiento. Hoy vamos a ver lo que significa entendimiento, hermano. Y bueno, el Salmo 32 y versículo número 9 dice la Escritura: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué Dios le inspira al salmista a dar estas palabras? Y le dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es la clave de este pasaje? Sin entendimiento. ¿Y por qué Dios tiene que permitirle al salmista decir que no seamos como el caballo o el mulo? Vamos a ver, aquí te voy a presentar unas diapositivas que preparé, hermano, para que tú puedas entender. Estás viendo allí en la primera diapositiva unos caballos. Dice la Biblia que no seamos como el caballo o el mulo. ¿Estás viendo la imagen? ¿Cómo son los caballos, hermano? ¿Cómo es el mulo? ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva para que tú la puedas ver y puedas mirar lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ver cuál es la naturaleza de los caballos y de los mulos. Dice en esta diapositiva: los caballos y los mulos son tercos. No son dóciles. Tú ves a un caballo en un campo y corre y corre y corre, y le llaman caballos salvajes. ¿Por qué la Biblia dice que no seamos como esos caballos o como esos mulos que son salvajes, que son tercos y no quieren aprender? Fíjate cómo es la naturaleza de los caballos. No quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda. ¿Qué son las riendas? Aquellos lazos, aquellas cosas que les meten en el hocico, ¿verdad? Para jalarlos, frenarlos, hacerlos que avancen, ¿verdad? Y bueno, a ver, yo te hago una pregunta, amada iglesia. ¿Dios quiere ponerte riendas? No.
Está explicando la palabra que no seamos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Dice, porque a ellos les tienen que poner rienda y les tienen que poner, amado hermano, esto. Porque de otra manera no pueden ser controlados. ¿Qué crees? Así no es el pueblo de Dios. No debe ser así. Vamos a ver, hermanos, qué dice Proverbios 26:3. Es importante que veamos por qué el salmista dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Hermanos, algo que le hace falta mucho a la iglesia en este tiempo es entendimiento. Y ahorita voy a explicar lo que es entendimiento. Fíjate cómo describe Proverbios 26:3. El látigo, ¿para quién? Para el caballo. El cabestro, para el asno, ¿verdad? El látigo es como para controlar, el cabestro es como para que se levanten, avancen, hermano. Y dice, y la vara, para la espalda del necio. Hermano, ¿por qué el salmista nos dice? Es como si Dios le hubiese revelado al salmista y le dijera, dile a mi pueblo que tanto amo, a mi pueblo por el cual di a mi Hijo Jesucristo, que no sean como el caballo y el mulo sin entendimiento. Pero fíjate cómo dice 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, herramientas que se usan para, hermano, controlarlos, disciplinarlos, enseñarlos. Y dice, y la vara para la espalda del necio. Hermano, ¿cuántos caminos a veces tenemos que son necios? Que no están dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ver otros pasajes, hermano, que aparecen ahí en esta diapositiva, hermano. Así es que vamos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías 31:18. Es importante, hermano, que siempre que Dios te va a dar una palabra, puntualices qué es lo que Dios te quiere decir. Estamos viendo Jeremías 31 y versículo número 18. Dice, fíjate bien, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. ¿Qué es indómito? Indomable. ¿Verdad? Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Hermano, ¿por qué a veces pasamos mucho tiempo de lamentos? ¿Por qué nos lamentamos tanto? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Hermano, ¿no será que nos hace falta entendimiento? Aquí está hablando este hombre, hermano. Santiago capítulo 3, vamos a el Nuevo Testamento en Santiago capítulo 3. Y la palabra de Dios dice esto. Fíjate cómo se va acercando a lo que estamos tocando en esta tarde. Dice aquí, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca, ¿de quién? De los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, ¿qué dice la palabra? La lengua es un miembro pequeño. Después vamos a hablar de la lengua. Pero vamos a quedarnos con Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hermano, ¿qué es lo que nos va a dirigir a nosotros? ¿Sabes cuál sería el freno para tener una correcta conducción?
el entendimiento. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Hermano, ¿tú eres obediente a Dios? ¿Obedeces en todos y cada uno de los principios que están aquí en su palabra? No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no esto, hermano, ahí están los 10 mandamientos que Dios estipuló. De estos 10 mandamientos tienen que ver unos en relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, pero luego los otros tienen que ver. 4 tienen que ver con Dios y 6 tienen que ver en mi relación con los demás. Hermano, ¿cuál sería el freno como en el caso del caballo? El entendimiento. ¿Qué crees? Un pueblo que tiene entendimiento no le cuesta trabajo obedecer. Así es. Hermano, pastor, es que por más que quiero y me esfuerzo no puedo, porque nos está haciendo falta entendimiento. Ahora estamos entendiendo por qué estamos hablando de todo esto. Vamos ahí mismo a Santiago 4, de los versículos 7 al 10, y dice, someteos pues a Dios. Fíjate cómo va dándote la guía la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está el diablo acosándote, hermano, inquietándote en las noches, afectándote. Hermano, ¿cómo se va el diablo? Cuando tú te sometes a Dios. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero sigue, acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué el versículo 8 tiene que hablarle a los pecadores? ¿A quién le está hablando? ¿A los que no conocen de Cristo? No. Le está hablando al pueblo de Dios. Hermano, limpiad las manos, quiere decir tu conducta. Vosotros los de doble ánimo. ¿Por qué viene el doble ánimo? Porque nos está haciendo falta entendimiento. Ay, ya me desanimé. Ay, es que no me pagaron, es que pasó esto, es que lo que sea. Y ese lo que sea, ya me desanimó. Pecadores, limpia las manos. Tu conducta. Los de doble ánimo. No tiene por qué haber doble ánimo. Pero la palabra está diciendo, si tienes doble ánimo, purificad vuestros corazones. 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermano, ¿estás entendiendo cuál es la clave de todo esto? Cuando tú tienes entendimiento, sabes someterte a Dios. Solito te sometes. Nadie tiene que decirte sométete. No, mi hermano. Cuando hay un entendimiento, tú solito, en Cristo, por su gracia, te sometes. Aleluya. Un cristiano que no sabe someterse a Dios es porque no tiene el entendimiento. Ahorita voy a explicar lo que es entendimiento, hermano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es caminar sin el entendimiento? Esta siguiente diapositiva, hermano, te va a decir sin el entendimiento. ¿Qué es estar sin el entendimiento? Es cuando no estás en la voluntad de Dios. ¿Crees que estás en la voluntad de Dios? Mira, muchos creen que están en la voluntad de Dios porque van a la iglesia, cantan, leen la Biblia, cumplen con 2 horas, 3 horas y dicen, ya cumplí, ya estoy en la voluntad de Dios. No, eso es parte de la voluntad de Dios. El culto es la voluntad de Dios. Pero eso no abarca toda la voluntad de Dios. Vamos a entender.
¿Qué es andar sin el entendimiento? Es cuando no estamos en los planes de Dios, en los anhelos de Dios, en lo que Él está mostrando para nuestra vida. Iglesia, ¿qué es estar sin el entendimiento? Es cuando no vivimos y practicamos los principios de la palabra. ¿Y sabes por qué nos cuesta trabajo practicar esos principios? Porque no confiamos y no creemos a lo que está escrito en la palabra. Hermano, ¿qué es andar sin el entendimiento? Es cuando no hay comprensión. Y mira, te estoy poniendo entre llavecitas, no hay revelación de la palabra de Dios. Solo la escuchamos, la leemos, pero hermano, no hay revelación. ¿Sabes qué quiere decir revelación? Es cuando Dios alumbra tu entendimiento y ¡ay, Señor, gracias! Aleluya. Y fíjate bien lo que estoy poniendo ahí hasta abajo, sin confiar y creer. Vamos a ver 2 citas bíblicas que son oportunas que las veamos. Isaías capítulo 1 y versículo número 3. Vamos a ver qué nos dice Isaías 1:3, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Y dice, el buey conoce a su dueño. Y el asno, fíjate, el pesebre de su señor. Pero fíjate lo que dice más adelante. Israel, mi pueblo, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, ve anotando lo que tiene que ver con entendimiento. Un pueblo que no entiende es un pueblo que no conoce a Dios. A ver, iglesia, ¿tú cómo conoces a tus hijos? Esposo, ¿cómo conoces a tu esposa? Esposa, ¿cómo conoces a tu esposo? Padres, ¿cómo conocen a sus hijos? Porque conviven con ellos diario. Mañana, tarde, noche, viven, están juntos, habitan juntos, cohabitan juntos. Hermano, ¿qué quiere decir entendimiento? Dice aquí Israel, y te tengo que decir que Israel en el Antiguo Testamento es la figura de la iglesia. Es como si dijera, la iglesia no entiende, mi pueblo, la iglesia, no tiene conocimiento. Es decir, nos está haciendo falta conocer a nuestro Dios. No es cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto conoces de su voluntad, de su presencia, de su amor, de su gracia, de su revelación. Iglesia, esto es lo que está diciendo Dios. Segunda de Corintios, vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 4:4. Tenemos que dejar bien claro, amados hermanos, lo que está escrito aquí en Segunda de Corintios 4:4. Y dice así la Escritura, iglesia, en los cuales, fíjate bien, ¿de quién está hablando? De la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Vamos a leer bien. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué cegó? ¿De quién? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo. Pero fíjate también, ¿qué más? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda la gente que no ha reconocido a Cristo Jesús, su entendimiento está cegado. ¿Pero qué crees? ¿Leíste hace rato que para el necio tienen que venir la vara? ¿Por qué? Porque le está haciendo falta entendimiento. Hermano,
Vamos a la siguiente diapositiva. Avancemos, hermano, para que podamos ir comprendiendo. Ahora, te voy a hablar, hermano, de los 7 aspectos del orden que Dios establece, porque estos 7 aspectos del orden divino tienen que ver con el entendimiento, hermano. Fíjate cómo comenzamos esta enseñanza. ¿Qué dice? Que no seamos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Entonces Dios está diciendo: pueblo, quiero que tengas entendimiento de lo que yo quiero de ti, de lo que yo pido de ti, de lo que yo estoy buscando para que tú seas feliz, dichoso, para que tengas victoria, para que tengas todo lo necesario y no te falte nada. Aleluya. Señor. Hermano, eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿cuáles son los 7 aspectos del orden divino? El primero es disciplina. ¿Qué hace la disciplina? Nos introduce ¿dónde? En la voluntad de Dios. Cuando tú eres disciplinado, fíjate bien, disciplinado para leer la Biblia, disciplinado para asistir a la casa de Dios, disciplinado para diezmar, disciplinado para predicar el evangelio, disciplinado para servir en la iglesia. Hermano, fíjate cómo no nos damos el tiempo de estudiar esto, porque nos ganan las cosas que nos surgen en la vida, hermano. Y fíjate, te estoy mencionando porque estamos hablando de entendimiento. Entendimiento, hermano, es similar a estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso te estoy dando los 7 aspectos del orden divino. Y el primero es disciplina. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Enseñar. ¿Qué más? Redarguir. ¿Qué más? Instruir, corregir, hermano. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura para enseñar, para redarguir, para corregir. Hermano, fíjate todo lo que hace para instruir en justicia. ¿Eres disciplinado para leer la Biblia? O, es que tuve mucho trabajo y no pude leerla, pero, cuando tenga tiempo. Hermano, disciplina. Siguiente, el segundo aspecto, hermano, del orden divino, es necesario que lo conozcas. ¿Por qué? Porque, hermano, para que tengas entendimiento. Pureza. Te voy a definir qué es la pureza. Es el resultado de separación. ¿A qué se refiere? Es cuando tú voluntariamente, fíjate bien, por la disciplina que tienes de estar leyendo la palabra de Dios, viene el entendimiento, viene la revelación, viene la luz de la palabra, y tú solito, sin que nadie te lo diga, te separas de las costumbres de este mundo. Ya no mientes, ya no robas, ya no fumas, ya no bebes bebidas embriagantes, porque es algo que voluntariamente tú haces. Eso se le llama pureza. Pureza es el resultado de tu separación. Tú decidiste separarte voluntariamente. Nadie te obligó. Fíjate. Y esto, ¿sabes qué está provocando? Porque ya tu corazón está siendo limpio. Por eso dice ahí, por limpieza de corazón. Número 3. ¿Qué aspecto es importante, hermano, dentro del orden divino? Sumisión. ¿Qué es sumisión? Indispensable para recibir edificación. Indispensable para que tú seas edificado. Hermano, ¿cómo sabes que tú vives sometido a Dios? Cuando haces lo correcto. De la manera correcta, en el tiempo correcto
y con la ayuda correcta. 4 cosas. ¿Cómo sabes que estás sometido al señorío de Cristo? Cuando haces lo correcto. ¿Dónde está lo correcto? En la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera correcta? Te va a decir la palabra de Dios. ¿Amén? Tercero, tiempo correcto. Lo haces en el tiempo que Dios te está señalando. ¿Sabes quién te enseña eso? El Espíritu Santo. Y la ayuda correcta también la envía el Espíritu Santo. Hermano, aquí podemos meternos en infinidad de ejemplos, hermano. ¿Verdad? Cuando tú trabajas, cuando haces un negocio, hermano, haces las cosas correctas, en la manera correcta, en el tiempo correcto y estás teniendo la ayuda correcta. Las primeras 2 cosas te las da la palabra, las segundas 2 cosas te las da el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente diapositiva. Hermano, en otro tiempo voy a estar explicando más a fondo esto. Esto lo doy los domingos, hermano. El número 4, aquí me faltó corregir los números porque es 1, 2, 3 del anterior y aquí es 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Que es el cuarto, sana doctrina. Hermano, si no hay sana doctrina, no hay firmeza de vida. Por eso somos tambaleantes, hermano. Por eso viene el amigo y te dice, hoy vamos a echarnos una. Sí, vamos a echarnos una. No hay firmeza. ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina. Fíjate lo que produce todo esto. Déjame ver si puedo cambiar aquí en mi... para que tú tengas. 4 es sana doctrina, hermano. No hay firmeza, no hay desarrollo de la vida en Cristo y menos vas a encontrar madurez. Por eso es importante, hermano, que estemos constantemente en la iglesia, porque ahí se recibe la sana doctrina, hermano. Aleluya. Número 5, hermano, que hay gobierno. ¿De qué habla el gobierno? Hermano, de quién es tu Señor. Cristo. Hermano, cuando Cristo es tu Señor, ¿qué crees? Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque Cristo es tu cabeza. Vamos a hablar. Si Cristo es la cabeza, está en orden la casa. ¿Qué crees? Cuando Cristo es la cabeza, el esposo está sometido a Cristo, la esposa sometida al esposo, los hijos sometidos a papá y mamá. Está el gobierno de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Número 6, hermanos, adoración. ¿Adoración? ¿Para qué, hermano? Bueno, pues la palabra nos dice para ofrecer sacrificios espirituales agradables a quién. Esto es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Esto es lo que Dios quiere, hermano. La adoración es el número 6 para ofrecer sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y número 7 tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sabes que cuando una iglesia está caminando en el orden de Dios, tiene estos 7 puntos, hermano? ¿Cuál fue el primero? Disciplina. El segundo, pureza. El tercero, sumisión. El cuarto, sana doctrina. El quinto, gobierno, ¿verdad? El sexto, adoración. Y el séptimo, está la gloria de Dios. ¿Para qué crees que da Dios la gloria de Dios a una iglesia? Para que rasgue las tinieblas, hermano. ¿Para qué más? Para extender su reino. ¿Para qué más? Para alcanzar madurez y para mostrar su grandeza. Fíjate lo que una iglesia debe hacer. Rasgar tinieblas, extender su reino, alcanzar madurez y mostrar su grandeza. ¿Cómo sucede esto? Cuando una iglesia tiene el entendimiento y está caminando en los 7 aspectos, hermano, del orden divino. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Siguiente diapositiva, hermano. Vamos a avanzar, por favor. Seguimos hablando sin entendimiento. ¿Qué es una iglesia que está caminando sin entendimiento? Cuando no tiene conocimiento. ¿De quién? De Dios, de su palabra.
cuando no hay inteligencia espiritual? Hermano, y tengo que escribirlo con letras grandes, inteligencia espiritual, porque muchos que pensamos que porque desarrollamos negocios, desarrollamos trabajo y esto, somos inteligentes. Esa es la inteligencia humana. Pero la inteligencia espiritual se le llama entendimiento. Y viene con el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Es cuando no caminamos en prudencia y cuando no caminamos en sabiduría. Te estoy definiendo lo que significa sin entendimiento. Jeremías 4 y versículo número 22. Jeremías 4, dice la Escritura, y versículo número 22. Vamos a poner atención lo que dice la palabra. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oye, ¿qué cosas tuvo que hablarle al pueblo de Israel? Hermano, si esto le habló a Israel, hoy en día no estamos exentos. ¿Para qué es el entendimiento? Y aquí le está hablando Dios a la iglesia. Él no quiere que seamos necios. Él quiere que le conozcamos, que no tengamos ignorancia de Él ni de su palabra, que seamos entendidos. Hermano, acuérdate que traemos una naturaleza caída. Y con esa naturaleza caída, tú ya sabes hacer el mal, porque ya viene dentro de la naturaleza. ¿Sí? Hermano, pero cuando estamos en Cristo, tenemos que tener entendimiento. ¿Cómo viene el entendimiento a la iglesia? Aquí está hablando al pueblo de Israel y está diciendo, esto era mi pueblo. ¿Por qué los ejemplos del Antiguo Testamento? Para que la iglesia en el Nuevo Testamento no seamos como fue Israel. Amén. Amén, Señor. Acuérdate que Dios, muchas veces decimos, ay, es que yo no sabía esto, perdón Dios. ¿Qué crees, hermano? En el tribunal de Cristo, aquellas cosas que no tomaste el tiempo para conocerlas a través de la palabra y de Dios, Dios te las va a juzgar. Porque con Él no podemos justificarnos. Ay, Señor, es que yo no sabía esto. Sí, no lo supiste porque no quisiste aprender. Te quedaste ignorante. Jeremías 8:6. Escuché y oí. No hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fíjate, vamos a aplicar lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios no escucha lo que hablas? Hermano, escuché y oí, no hablan rectamente. Un pueblo que camina sin entendimiento no habla rectamente. Fíjate bien. ¿Cómo identificas a los católicos? Tú dime, ¿cómo identificas a los católicos? ¿Sabes yo cómo identifico a los católicos? Porque pasan por una iglesia y hacen esto. Pasan por un altar y hacen esto. Pero ¿cómo es su hablar? ¿Cómo hablan, hermano? ¿Conoces a los mormones? Sobre todo a los que son extranjeros y están estudiando aquí.
¿Cómo son los mormones? Andan en parejas. ¿Cómo se visten? Camisa blanca, corbata, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Ellos son muy correctos para hablar. Aunque no te conozcan, si tú te los encuentras, te dicen buenas tardes, buenos días, ok. ¿Cómo conoces a los judíos? ¿Cómo identificas a un judío? En algunos por su barba, por su vestimenta. Tienen algunas características. Ahora te voy a preguntar cómo identificas a un cristiano, a un hijo de Dios. ¿Cómo te identificas tú en el mundo? Dice aquí, escuché y oí, no hablan rectamente. ¿Verdad? ¿Has oído esas expresiones de algunos? Alguien les está platicando algo y dice, no manches, chale. Hermanos, un pueblo entendido tiene un correcto hablar. Y cuando dice correcto hablar, hermano, no habla chismes, no chismea. Chismear es cuando hablamos de alguien. Iglesia, esta palabra es muy fuerte, pero es necesaria que la tengamos. Hermano, un pueblo que camina sin entendimiento es como Israel lo hacía. Ahora, ¿qué diferencia hay del Israel a la iglesia de hoy? Jeremías 8:7, fíjate cómo dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. ¿Tú no ves a las golondrinas en todo tiempo? ¿Cuándo las ves? En la primavera. Así, ellas conocen su tiempo. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Oye, acabamos de pasar un juicio y todavía no termina. Hermano, ¿qué aprendiste del juicio que vino a todas las naciones? ¿Qué te dejó ese juicio que vino, hermano? Porque dice que no debemos ser como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Hermano, ¿qué te dejó este juicio? En donde Dios trajo una enfermedad, permitió la enfermedad, permitió que la economía se derrumbara, porque era necesario castigar a las naciones. Pero el juicio comenzó por la casa de Dios. ¿Y cómo está la casa de Dios hoy en día? Hermano, te repaso los 7 aspectos del orden divino. Disciplina, pureza, sumisión, sana doctrina, gobierno de Cristo en nosotros, ¿qué más? Adoración y la gloria de Dios. Hermano, ¿qué enseñanza te dejó el juicio que vino? ¿Cómo quedaste ante ese juicio? ¿Dócil delante de Dios? ¿Eres cuidadoso en tu hablar? Esto es lo que Dios está pidiendo. ¿Sabes cuál es el resumen de Jeremías 8:7? Cuando dice no conoce, es no discierne. No entiende mi pueblo el juicio que yo traje a la tierra. ¿Qué crees? Si lo hubieran entendido,
todos hubieran regresado completitos a la casa de Dios. ¿Cuántos ya no regresaron? Y los que regresaron, ¿cómo regresaron? Hermano, mira, ¿por qué en algunos momentos tenemos que usar cubreboca todavía? Por tu propio bien. Es por tu propio bien. ¿Por qué nos vacunamos? Porque entendimos el juicio de Dios. Y Dios nos hizo y nos dirigió a vacunarnos. Dios te dé entendimiento, hermano. Siguiente diapositiva. Ahora te voy a hablar de 7 señales. También aquí no las corregí. 7 señales del verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Sí? ¿Me salté una o? A ver, vamos a ver. Me faltó una, hermano. Vamos a regresar. Dice... no, ya lo leímos, hermanos. Perdón. Vamos a la siguiente, mis hermanos. ¿Cuáles son las 7 señales de alguien que no está arrepentido o de alguien que está arrepentido? Sí, hermano, porque en la diapositiva anterior vimos acerca del arrepentimiento. Hermano, ¿cuál es la primera señal de que alguien está arrepentido? Corrige su camino errado. La primera señal de que alguien está en arrepentimiento, corrige solito, toma la determinación y dice, estoy dispuesto a corregir lo que cometí en error. Número 1. Número 2. Se previene. ¿Cómo se previene? Toma todas las armas que Dios le ha dado en su palabra, espiritualmente, y concentra toda su fuerza para no flaquear. Toma de la gracia. Eso es defensa. ¿Dónde viene todo esto? En 1 Corintios, hermano. Número 3. ¿Qué hace la persona que está arrepentida? Aborrece el mal. ¿Cómo sabes que tú aborreces el mal? Cuando odias la carne. Así, literal, odias las cosas de la carne. El yo. ¿Qué es el yo? Cuando nos sentimos autosuficientes. Cuando hay orgullo, la autojustificación. Hermano, alguien que está arrepentido ya no se justifica. Autojustificación es que, bueno, pues yo pequé porque Él me hizo pecar. Bueno, pues yo hice esto porque Él me orilló a esto. Eso es autojustificación. Fíjate bien, 7 señales de que estamos viviendo en un arrepentimiento genuino. Número 4, hermano. El número 4 de que alguien vive arrepentido está caminando en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Nos dejamos guiar por su presencia. No por lo que yo siento y quiero y pienso. Número 5. El número 5 de alguien que está arrepentido, hermano, es un deseo, disposición de agradar a Dios. No agradarme a mí, agradar a Dios. Ahora, entre paréntesis te puse apatía. Cuando tú miras a un cristiano apático, estamos en la alabanza y él no quiere cantar. Y él no quiere levantar sus manos. Y él no quiere palmear. Hermano, apatía. No quieres leer la Biblia, no quieres ir a la oración, no quieres llegar temprano. Eso es apatía. Y la apatía es señal de que todavía hay áreas en tu corazón que no están rendidas a Cristo Jesús. Y eso es falta de arrepentimiento. La 6ª
señal de alguien que está arrepentido es que tiene celo. ¿Qué es celo? Exclusividad, aprecio por Dios, aprecio por la santidad. Quiero agradar a Dios, quiero leer la Biblia, quiero conocer más de su palabra, quiero practicar lo que está aquí en la palabra. Y número 7, conversión. ¿Qué es conversión? Me vuelvo completamente y en Cristo recupero lo que había perdido. ¿Cómo se le llama esto? Vindicación. Hermano, fíjate cómo estamos tocando cosas de la doctrina. Esto tiene que ver con el arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento de obras muertas. Ahí les dejo las diapositivas para que ustedes las tengan como referencia. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de entendimiento. Primero vimos lo que es caminar sin entendimiento. Ahora vamos a hablar de lo que es caminar con entendimiento. ¿De dónde viene la palabra entendimiento? De biná. En el original, en griego, es la palabra biná. ¿Qué quiere decir, hermano? Claridad en tu corazón de reconocer a Cristo y las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué crees? La palabra empieza a ser clara para ti. ¿Por qué? Porque has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero tengo que decirte algo. Lucas 6:46 dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Jesús tuvo que hablar. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Entonces, la palabra biná es cuando, hermano, viene una claridad en tu corazón cuando tú ya reconociste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces toda verdad que hay aquí en la palabra de Dios es clara para ti. No es confusa. Es clara, mi hermano. Mira lo que dice abajo. Para tener el conocimiento verdadero de Dios y tener entendimiento, revelación, se requieren 4 cosas. 4 cosas para que venga el entendimiento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Humildad. ¿Qué requiere Dios de tu corazón? Humildad. ¿Qué es la humildad, amados hermanos? Es cuando tú voluntariamente le dices a Dios: aquí estoy. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo eso? Cristo, hermano. Isaías 57:16. ¿Qué dice la palabra? Dios, el Altísimo, habita en las alturas y con el humilde de espíritu. Hermanos, ¿quieres que venga entendimiento a tu vida? Lo primero que te va a pedir Dios es humildad. Cristo dijo en aquel huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 2, ¿qué va a pedir Dios? Obediencia en fe. ¿Qué es la obediencia en fe? Disposición de caminar, de obedecer en lo que Él te está mostrando en su palabra. Pero cuidado, no podemos dudar. Cuando Él te está diciendo algo en tu palabra, obedece. ¿Qué es entonces el segundo aspecto? Obediencia en fe. ¿Disposición a qué, hermanos? A obedecer o caminar en lo que Él está mostrando. Juan 7:17, hermano, ¿qué dice en la palabra de Dios? El libro de Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá
si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué crees, hermano? Cuando de estas 4 cosas, la segunda habla obediencia en fe, hermano, está hablando de todo esto, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. Sí. Tercera cosa que Dios va a pedir de ti, amor. Amor, hermano. ¿Qué significa amor, hermano? Entrega absoluta. Ahí me equivoqué de cita bíblica. Juan 7:17 era para el segundo aspecto que está pidiendo y por eso te lo leí ahorita, hermano. Juan 7:17. En amor, hermano, es 1 Corintios 2, 9 y 10. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2, 9 y 10. Repito, en el número 2, obediencia en fe, el pasaje bíblico es Juan 7:17. Y el pasaje bíblico de amor, hermanos, es 1 Corintios 2, 9 y 10. Amén. Ahorita te voy a leer 1 Corintios 2, 9 y 10. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios, iglesia? ¿Qué significa amar? Entrega absoluta. Hermano, ¿por qué le decimos, Señor, aquí estoy, pero no hacemos lo que Él nos pide? Amén. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado. ¿Para quién, iglesia? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. ¿Por quién? Por el Espíritu, hermano. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y la cuarta cosa que va a pedir Dios de ti se llama temor de Dios. Hermano, 4 cosas que Dios te va a pedir para que Él te pueda dar entendimiento, para que puedas conocerlo, para que, hermano, cuando tú tengas estas 4 cosas, ¿qué crees? La revelación no va a parar. Dios te va a estar revelando y revelando y revelando y revelando su palabra en cada prueba, en cada situación, en cada circunstancia que tú tengas, hermano. ¿Por qué? Porque así es Dios. Se va a dar cuenta que tú le amas, amado hermano. ¿Cuál es el cuarto aspecto, hermano, para tener entendimiento y conocimiento de Dios, hermano? Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios, hermano? Reconocimiento de la presencia de Dios en todo tiempo, hermano. Salmo 25, 14. Vamos a ver qué nos dice su palabra, hermano. Gracias a Dios, hermano, porque nos permite escudriñar su palabra y poder entender. Hermano, entonces, ¿por qué dice el Señor? No seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. ¿Cómo debemos ser el pueblo de Dios? Entendidos. ¿Entendidos de qué? ¿De cuál es su voluntad? Salmo 25, 14, te voy a leer, hermano, que dice la palabra de Dios. La comunión íntima, fíjate, comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. Hermano, ¿qué es el temor de Dios? Una conciencia espiritual, un reconocimiento que andas delante de un Dios que está vivo. En el nombre de Jesús. Ahí te dejo otras citas bíblicas que te voy a pedir que las leas para que veas lo que Dios habla del temor de Dios. Pero ya vimos el Salmo 25, 14, que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué más, iglesia?
y a ellos hará conocer su pacto. Fíjate cómo habla de que el que tiene temor, Dios se puede dar a conocer. ¿Qué encontró Dios en Moisés? Temor. Por eso se le reveló. Lo llamó a través de una zarza y se dio a conocer. Hermano, hay a veces cristianos que dicen, es que yo no oigo la voz de Dios. Hermano, necesitas tener temor de Dios. Necesitas amar a Dios. Necesitas tener obediencia en fe y necesitas tener humildad. Vamos a la siguiente diapositiva, mis amados hermanos. Te voy a definir lo que es sabiduría y entendimiento. Vamos a ver esta diapositiva, hermanos. Sabiduría y entendimiento. Te voy a dar 3 vocablos de la palabra sabiduría. El primero es Sofía o Sopía. Es S-O-P-H-I-A, Sopía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Sopía o Sofía? Aplicación correcta de la verdad. ¿Con qué tiene que ver, hermano? Tu hablar con verdad. Tu hablar debe ser correcto. Un cristiano que tiene entendimiento, su hablar es correcto. Sí, hermano. Su lenguaje lo va a delatar. Su manera de hablar va a delatar a un cristiano entendido. Es muy correcto para hablar. Acuérdate, nosotros no vamos con el no manches, ni con el chale, ni con el chido. Iglesia, te voy a decir que ese tipo de expresiones son, hermano, de alguien que se le considera vulgar. Y los cristianos no somos vulgares. Los cristianos tenemos un correcto hablar. Vamos a ver cómo identificaron a Esteban, uno de los diáconos. Hermano, mucha gente lo quiere acusar a Esteban. Esteban era uno de los 7 diáconos, hermano. Y se junta la gente, hermano. Y entonces, fíjate, era uno de los 7 diáconos ahí en Hechos capítulo 6. Pero vamos a ver qué sucedió en Hechos 6:10, hermano. ¿De quién estamos hablando? De Esteban, uno de los diáconos, hermano. Fíjate. Ahora, hermano, ¿cómo te identifica la gente? ¿Porque hablas en doble sentido? ¿Porque hablas con indirectas? El pueblo de Dios no puede hablar con indirectas. ¿Cuántas veces, hermano, para decir algo de alguien hablamos con indirectas? Eso es caminar sin entendimiento. No, iglesia. Cuidado con tu hablar. Y Hechos 6:10, fíjate lo que dice de Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, esto es Sofía, y al espíritu con que hablaba. Era la sabiduría porque Esteban era un hombre entendido. ¿Y qué crees? El espíritu con que hablaba era el espíritu de Cristo morando en él. Y luego la sabiduría, entendimiento. Hoy en día, muchos, para, hermano, sentirse parte de un grupo, hablan como ellos, se ríen como ellos, se burlan como ellos, hablan en doble sentido. Hermano, un cristiano no puede ser así. Un cristiano debe tener entendimiento. Y cuando un cristiano tiene entendimiento, está caminando, está aplicando correctamente la verdad. ¿Con qué tiene que ver? Con tu manera de hablar. Siempre tu manera es, hermano, verdadera en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Esteban? La gente no lo podía resistir, ¿sabes por qué? Porque hablaba correctamente. Con la verdad de Cristo. Segundo vocablo, hermano, de sabiduría. Chochma. Ahí lo estás viendo en la pantalla, hermano. Chochma, con H al final. ¿Qué quiere decir este vocablo de sabiduría, hermano?
poner en acción los principios del recto vivir. ¿Sabes cómo viene entendimiento a tu vida? Cuando tú tomas la decisión, hermano, de poner en acción los principios del recto vivir que estás aprendiendo de la palabra. Es la capacidad de vivir correctamente. Vamos a ver el Salmo 111 y versículo 10. Salmo 111 y versículo número 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjate bien, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen. ¿Quiénes? ¿Qué quiere decir Choshma? Cuando tú, en la sabiduría de Dios, estás poniendo en acción cada uno de los principios que Dios te establece en su palabra. ¿A qué le llamamos principios, iglesia? A fundamentos. Los que te fundamentan, te hacen estar firmes en Cristo Jesús. ¿Ven? Salmo 111:10, esto es lo que te dice. Tercer vocablo, hermano, de sabiduría. Fíjate cómo cuando hablamos de entendimiento hablamos de sabiduría. En la Biblia vas a encontrar que estos tres vocablos están de manera repartida en la Biblia, que es da'at, da apóstrofe at, discernimiento. Cuando tú sabes discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Hermano, para esto tenemos la palabra y para esto tenemos al Espíritu Santo. ¿No te ha pasado que luego haces algo y te sientes redarguido? Es el Espíritu Santo. Porque te está rodeando y te está cuidando, hermano. Fíjate bien. Pero también esta definición de edad es la falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Entendimiento destruye al pueblo de Dios. Si no hay sabiduría, si no hay entendimiento, el pueblo de Dios puede ser destruido. Vamos a ver qué dice Oseas 4:6. El libro de Oseas está en Joel, antes de Joel, hermano, Daniel, Oseas 4:6, iglesia. Y dice así la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. ¿Por qué falta la sabiduría? Hermano, ya vimos todos los 7 aspectos del orden divino, los 7 aspectos de la falta de arrepentimiento, las 4 cosas que nos van a ayudar a poder tener entendimiento, sabiduría, discernimiento. Pero fíjate cómo dice aquí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sabiduría, entendimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Es muy clara la palabra. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces pensamos que la gracia es permiso para hacer lo que yo quiera. Y no, mis hermanos. ¿Sabes quién hace uso de la gracia? El que es sabio y entendido.
En verdad te digo, hay mucho pueblo confundido, hay mucho pueblo desanimado, hay mucho pueblo, hermano, ¿qué más te puedo decir? Sin rumbo ni dirección. ¿Por qué? ¿Dios lo quiere así? No. Es porque le está haciendo falta sabiduría, conocimiento de Dios. Hermano, ¿qué necesitamos? Necesitamos volvernos a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ya te definí 3 vocablos. Vamos a ver citas bíblicas, hermano, porque son importantes. Proverbios 13:15. Vamos a ir un poco rápido, hermano, porque esto nos va a dar una claridad de todo esto. Cuando tú estudias la palabra, es importante que vayas a citas bíblicas, porque las citas bíblicas te apoyan lo que estás estudiando, hermano. ¿Qué dice Proverbios 13 y versículo número 15, amada iglesia? Dice así: el buen entendimiento da gracia. Y mira de lo que estamos hablando, de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya te arrepentiste, hermano. Y ya viste las 7 señales, porque estás caminando en la voluntad de Dios. 7 aspectos del orden divino. Amén. Amén. Hermano, dice, el buen entendimiento, ¿qué da? Gracia. La buena sabiduría da gracia, hermano, mas el camino de los transgresores, ¿cómo es? Es duro. 16:2, hermano, de Proverbios. Todos los caminos del hombre, ¿cómo son? Limpios, pero en su propia opinión. ¿Pero qué hace Jehová? Jehová pesa los corazones, hermano. ¿Para qué? Ahí mismo 16:22, iglesia. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mira, va a haber un manantial en tu vida, hermano, dice así, de vida, es el entendimiento al que lo posee. ¿Cómo adquieres entendimiento? Humildad. ¿Qué dijimos? 4 cosas. Obediencia en fe, amor y temor de Dios. ¿Cómo viene ese manantial de vida, hermano? Más la erudición de los necios, ¿qué dice? Es necedad. 19:8, hermanos. 19:8. El que posee entendimiento ama su alma. Ay, hermano, yo te podría preguntar, ¿cuánto te amas? Dios te ama mucho, pero ¿cuánto te amas? ¿Cuánto amas a tu alma? Y quiero que me entiendas. ¿Estás cuidando tu alma, hermano? Dice así, en el 19, versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia, y estamos hablando de inteligencia espiritual, hallará el bien. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tu familia? Necesitamos caminar con entendimiento. Amén, iglesia. Salmos. Vamos a ver a los salmos, hermano. Salmo 111:10. Ya lo leímos hace rato. No importa, vamos a volverlo. Y luego nos pasamos al otro salmo. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Está clara la palabra, hermano? Su loor permanece para siempre. Salmo 119. Del 119 vamos a ver varios versículos, hermano. 119 y versículo número 34. ¿De qué estamos hablando? De entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Un pueblo que camina en entendimiento sabe guardar la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? El conjunto de todos sus mandamientos, hermano. Honra a tu padre y a tu madre. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Jehová tu Dios.
Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mandamiento de Dios, principio. Hermanos, ¿qué dice aquí? Hay que reforzarlo, hermano. 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré como de todo corazón. Un pueblo que camina en entendimiento no le cuesta trabajo la palabra, la ley de Dios. Ama a Dios, hermano. Gloria a su nombre. 125 de ahí mismo, Salmo 119, 125, que dice la Escritura, tu siervo soy yo. ¿Tú puedes decir eso? Amén. Tu siervo soy yo. A ver, di conmigo, tu siervo soy yo. Somos siervos de Dios, hermanos. ¿Qué hace un siervo de Dios? Dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Qué son los testimonios? La comprobación de que algo es verídico, verdadero. Y toda la palabra de Dios es verídica. Aquí están los testimonios. Amén, iglesia. ¿Qué más? ¿Qué otro pasaje? 144 de ahí mismo, del Salmo 119. Justicia eterna son tus testimonios. ¿Qué es un testimonio? La comprobación de que algo es verídico. ¿Tú has comprobado de que la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo compruebas que la palabra de Dios es verdad? Mira, el otro día estaban dos hermanas platicando. Primero llegó una y luego llegó la otra. Y entonces estaba la primera preguntando acerca del diezmo. Pero llega la otra y le dice, hermana, te voy a dar testimonio. Tú ya me miraste. Mi esposo me abandonó, pero ¿qué crees? Desde que él me abandonó, yo no conocía de Cristo, pero ahora lo conozco y estoy diezmando. Dime cuándo me ha dejado Dios. Gloria a Dios. Y volteó a la otra hermana y le dijo, sí es cierto. ¿Sabes? Esa hermana ya comprobó que los testimonios de Dios son verídicos. Gloria a Dios. Dios no miente, hermano. Dios cuando te da un mandamiento es para tu bien. Amén, Señor. Para tu bien. Amén. Fíjate lo que nos está diciendo. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, sabiduría y viviré. ¿Qué es la sabiduría? Hablar correctamente. Poner en práctica los principios de la palabra de Dios y saber discernir. Fíjate todo lo que estamos viendo esta noche, hermano. ¿No le das gloria a Dios? 119, 169, hermano, de ahí mismo, del Salmo 119, 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. ¿Cuántas veces estamos clamando, Señor, escucha así, dame entendimiento conforme a tu palabra? Oye, Señor, estoy pasando esta enfermedad, dame entendimiento. Estoy pasando este problema, dame entendimiento. Estoy pasando esta tribulación, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Para qué? Para que yo haga tu voluntad. Acuérdate que el entendimiento es caminar dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, Oseas 4:14. de Oseas, hermano. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Fíjate lo que dice al final de este texto. El pueblo sin entendimiento, sin conocimiento de Dios, sin sabiduría, caerá. Dios no quiere que tú caigas. Dios quiere que tú te sostengas.
en Cristo, que es la roca. Amén, iglesia. Lucas 24:45. ¿A quién le dijo nuestro Señor Jesucristo esto? Lucas 24:45. Vamos a leerlo primero y yo te pregunto, ¿a quién le dijo esto el Señor Jesucristo? Lucas 24 y versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos a ver el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Hermano, ¿a quién le es abierto el entendimiento? A un verdadero discípulo de Jesús. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor. Aquel que tiene a Cristo como modelo y hace lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Hermano, Romanos 12:2. No os conforméis, que dice la Escritura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se renueva tu entendimiento? Cuando oras en lenguas y cuando alabas al Señor. Hermano, ¿cuánto tiempo al día tú alabas? Alabanzas al Señor. ¿Cuánto tiempo oras en lenguas, hermanos? Aquí te voy a dar un pasaje más que hace rato, 1 Corintios 14:15, hermano. Fíjate lo que Pablo estaba hablando acerca de las lenguas, 1 Corintios 14:15. Y debe de quedar muy claro en nuestro corazón que pues oraré con el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu que ya está en ti de Cristo, gloria a su nombre, pero oraré también ¿con qué? Con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios, con la gracia de Dios. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y a veces pensamos que el entendimiento es la manera en que yo hablo. No, hermano, tiene que ser en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es orar con el entendimiento, hermano. Y dice, cantaré con el Espíritu, cuando lo hacemos en lenguas, pero cantaré también con sabiduría, con gracia. Estas son las instrucciones de Dios. Amado hermano, vamos a terminar Efesios capítulo 1. Quiero que vayamos juntos. Las otras citas que están ahí, te invito a que las leas, hermano. Ahorita voy a leer dos citas, Efesios 1:18 y 2 de Pedro 1:13. Vamos a ver qué dice Efesios 1:18. Iglesia, te invito a que no vivas por vivir, a que no hagas las cosas por hacerlas, las hagas con entendimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 15 para que pueda haber entendimiento. Efesios 1:15 al 18. Por esta causa yo, está hablando Pablo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes de qué habla? De que Pablo quiere que la iglesia tenga inteligencia espiritual. Segunda de Pedro 1:13, amados hermanos. No es la cita, hermano, que yo había dado. Eso, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. A ver, vamos a corroborar. Primera de Pedro 1:13. Sí, Primera de Pedro 1:13. Corríjanle ahí, hermanos. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo ciñes, cómo rodeas los lomos de tu entendimiento? Con la palabra de Dios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, hasta aquí termina el estudio. Le doy gracias a Dios, hermano, porque nos permite compartir la palabra de Dios. Hoy quiero darle gracias a Dios, hermanos, y el Señor puso esto en mi corazón, hermano. Le doy gracias a Dios porque hoy estoy cumpliendo 61 años de vida. Por la gracia de Dios. Le doy gracias a Dios porque Él me llamó desde mi juventud, hermano. Desde que yo tenía 18 años, me llamó al Evangelio, hermano. Reconocí a Jesucristo por su gracia, por su amor, hermano. Y fíjense, desde ese tiempo hasta la fecha. A los 30 años, a los 27, empecé a predicar la palabra de Dios, hermano. Y hoy estoy cumpliendo 61 años. Y ¿sabes cuál es mi mayor regalo que le pido a Dios? Que siempre me permita agradarle. Que yo quiero caminar en su voluntad. Hermano, le doy gracias a Dios por permitirme estar en el ministerio pastoral. Le doy gracias a Dios por ser pastor de ustedes. Porque Dios me trajo estas ovejas tan hermosas que son ustedes. Alabo a Dios por estos 61 años de vida que hoy me está permitiendo cumplir. Porque me mantiene sano, porque me mantiene, hermano, rodeado de ovejas hermosas. Y también bendigo a todas las ovejitas que se conectan a través de estas aplicaciones de Facebook y de la que ahora estamos manejando, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día por el poder de tu palabra, Señor. Porque tú enviaste tu palabra para que fuese predicada, Señor, para que derribara toda clase de obstáculos, Señor, que hay en nuestra vida. Gracias por el poder de tu palabra, Señor, que sigue transformando corazones y vidas, Señor. Dígale conmigo, iglesia. Dame entendimiento, Señor, para que yo ame tu ley, Señor. Dígale conmigo, soy tu siervo. Dame entendimiento
para que yo pueda, en Cristo Jesús, cumplir toda tu palabra. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias por los que han enviado felicitaciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Qué cree? Muchos de los cumpleaños que he pasado, los he pasado predicando. Hermano, ya tiene años que me pasa así. El día de mi cumpleaños me toca estar predicando la palabra de Dios y le doy gracias a Dios, hermanos. Gracias por mis hermanos que enviaron felicitación. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos y cada uno. Y, hermano, estamos terminando este tiempo. Que Dios los bendiga a todos los hermanos que están conectados en Facebook. Me voy a quedar para saludar a mis hermanos que están conectados en la aplicación de Teams, hermanos. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Nos vemos el domingo en el culto presencial. Aleluya, gloria a Dios.